Propiedades de los triángulos. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Y tenemos este ejercicio. Ok, entonces la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Vamos a trabajar con matemática y vamos a tener que vamos a desconocer uno de los ángulos y vamos a ver cómo matemática lo puede averiguar. Ok, entonces vamos a matemática. Aquí tienen que ir a Solver de triángulos. Vamos a aprender a resolver triángulos con matemática. Para ello ponemos Solver de triángulos y aquí tengo yo un triángulo. Hay que recordar que los ángulos se ponen con letras mayúsculas, los lados con letras minúsculas y a cada ángulo el lado opuesto que le corresponde lleva la misma letra pero en minúscula. Ahora bien, aquí en el solver de matemática me permite poner medidas de lados y medidas de ángulos. Ok, en este ejercicio solo vamos a trabajar con medida de ángulos. Tengo que este ángulo mide 30 grados, este otro medía 67. Entonces vamos a pedirle que calcule el ángulo restante y mide 83. Y si ustedes se dan cuenta, efectivamente el ángulo que nos faltaba medía 83 y nos dice que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo nos da 180. Entonces regresamos al solver de triángulos y aquí también nos enuncia la propiedad. La suma de las medidas de los ángulos del triángulo A más B más C es igual a 180 grados. Entonces esta es una de las propiedades y ya vimos cómo se puede utilizar matemática para resolver un triángulo que tenga estas características. Ok, vamos pues con el siguiente. Ahora me dice la propiedad que todo triángulo equilátero es equiángulo, es decir, las medidas de los ángulos internos son iguales. Ok, vamos a hacer un ejercicio en el que cada uno de los ángulos mide 60 y lo vamos a ver también con matemática. Ok, entonces aquí tengo un triángulo equilátero que también es equiángulo. ¿Qué quiere decir? Que tiene los tres ángulos iguales y los tres lados iguales. Vamos a comprobar con matemática. Ok, ahora ponemos solver de triángulos y observen, yo sé que la base de mi triángulo mide 5 centímetros, entonces coloco 5. Sé que el ángulo A medía 60 grados y sé que el ángulo B medía también 60 grados. Entonces yo puedo dar clic en calcular y automáticamente con esos tres datos me calcula los dos lados restantes y se cumple la propiedad que me dice que todo triángulo equilátero es equiángulo, es decir, las medidas de sus ángulos internos son iguales y en el caso que vimos es de 60 grados. Entonces matemática es una herramienta sumamente importante para resolver este tipo de ejercicios. Ok, volvemos a nuestro agrandacerebros y ahora otra de las propiedades de los triángulos nos dice que si dos lados de un triángulo tienen igual medida, entonces los ángulos opuestos también son de igual medida. Ok, y tenemos un esquema para ejemplificar. Entonces vamos a trabajar con matemática para explicar esto. Ok, vamos a solver de triángulos y vamos a colocar que el ángulo A mide 30
el ángulo B también mide 30 y que el lado C mide 10. Entonces le vamos a poner en calcular para comprobar que sí. Dos lados de un triángulo tienen igual medida, entonces los ángulos opuestos también son de igual medida. ¿Ok? Le ponemos en calcular y efectivamente tanto el lado A como el lado B miden 5.77. Entonces si estos tienen igual medida, cada ángulo opuesto va a valer lo mismo. Y acabamos de comprobar, cada ángulo mide 30 grados. ¿Ok? Entonces estamos haciendo el desarrollo y la solución en matemática para que ustedes puedan comprobar que es un software realmente útil y ya se decanten por descargarlo e instalarlo. Ok, cuando nos conocimos dejamos un video sobre cómo descargarlo e instalarlo. Solo funciona para computadora. Ok, entonces vamos con nuestro agrandacerebros. La siguiente propiedad de los triángulos me dice que en un triángulo a mayor lado se impone un mayor ángulo. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver un ejemplo. Ok, esta hipotenusa es la más grande, entonces su ángulo opuesto debe de tener un mayor ángulo. Y vamos a irnos con este diagrama a resolver con matemática. Ok, volvemos a poner solver de triángulos y vamos a ingresar los datos. Ok, yo tenía que un ángulo A de 135 grados, un ángulo B de 30. Ok, y vamos a poner un lado C de 10. Le vamos a pedir calcular y la hipotenusa es el lado más largo y a este lado A se pone un ángulo A que es el más grande. Entonces nosotros acabamos de comprobar esta propiedad de los triángulos que nos dice que en un triángulo a mayor lado se opone un mayor ángulo. Ok, entonces es bastante sencillo resolver con matemática triángulos. Y regresemos a nuestro agrandacerebros. Ok, la quinta propiedad de los triángulos me dice que el valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Ok, y aquí tenemos un ejemplo. Ok, observen. Tengo un ángulo exterior beta y tengo dos ángulos internos. Ok, entonces vamos a comprobar esta propiedad que dice que el valor de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Ok, entonces el adyacente de beta no lo tengo. Lo que voy a hacer es comprobar que estos dos ángulos me dan el suplementario de beta y que la suma de esos dos es igual al ángulo beta. Ok, entonces pongan mucha atención. Vamos a hacerlo con matemática y vamos a solver de triángulos. Ok, recuerden que había un ángulo que yo no conocía, entonces voy a colocar que el ángulo C vale 71.57. voy a colocar que el ángulo B mide 36.86. ok, entonces
al solo incluir ángulos, matemática no me va a dar ningún lado, porque solo estoy interesado en los ángulos. Le pido calcular y me dice que el ángulo que me falta es de 71.57. ok, 71.57. ese es el valor del ángulo que me falta. Ahora vamos a cerrar, a regresar a nuestro agrandar cerebros y a ver que el ángulo beta vale 108.43 grados. Entonces con matemática vamos a sumar beta y el ángulo que obtuvimos. Vamos a tener entonces que 108.43 más 71.57 es igual a 180, y eso me da un ángulo suplementario. ok, este es un ángulo suplementario. Si se dan cuenta, la suma de ambos me da 180. Pero más importante, ahora tengo que comprobar que la suma de los dos internos es igual a beta. ok, entonces vamos a sumar. Voy a tener 71.57 más 36.86 y me da 108.43, que es el valor del ángulo que me hacía falta. ok, entonces acabamos de comprobar esta otra propiedad de los triángulos. ok, sigamos con nuestro agrandacerebros y tenemos una sexta propiedad de los triángulos. Esta me dice que un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Tenemos que A va a ser menor que B más C y el ángulo A va a ser mayor que B menos C. Esto parece complicado, pero vamos a hacer un ejercicio. ok, tenemos 2, 3 y 4 como los lados de un triángulo, y esta parte es importantísima porque con matemática me va a permitir explicar que matemática también puede obtener ángulos y nosotros tenemos los lados. ok, entonces mucha atención. Yo tengo que el lado B mide 2, tengo que el lado C mide 3 y tengo que el lado A mide 4. 2, 3 y 4. Le pido calcular y ya tenemos entonces nuestros ángulos. ok, tengo ahora que regresar a mi agrandacerebros para comprobar estas propiedades, y me dice que un lado de un triángulo es menor que la suma de otros dos, pero mayor que su diferencia. ok, volvamos a nuestro triángulo y vamos a comprobarlo. ok, vamos a ver que este lado que mide 4 va a ser menor que la suma de los otros dos. 3 más 2, 5. Entonces este lado es menor que la suma de los otros dos. Y también nos dice que un lado siempre va a ser mayor que la diferencia de otros dos. ok, si a estos los resto, 3 menos 2, 1. Entonces 4 es mayor que 1. Ahora comprobemos con el otro lado. Tengo 2 y nos dice que un lado de un triángulo va a ser menor que la suma de los otros dos. Si sumo los otros dos, 4 y 3 me da 7. 2 es menor que 7. Ahora la propiedad me dice que un lado de un triángulo siempre va a ser mayor que la diferencia de otros dos. 4 menos 3 me da 1 y 2 es mayor que 1.
Comprobémoslo con el último lado. Me dice que 3 es menor que la suma de los otros dos. 4 y 2 son 6. 3 es menor que 6. Ahora, si yo hago la diferencia, 4 menos 2, 2, 3 es mayor que 2. Entonces, se comprueba que un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos, pero va a ser mayor que su diferencia. Y volvemos a matemática, también aprendimos que si yo tengo lados de un triángulo, también matemática me va a calcular los ángulos. ¿Ok? Continuamos con otra de las propiedades de los triángulos. ¿Ok? Un triángulo muy utilizado en trigonometría es el triángulo rectángulo. En él se hace el estudio de la relación entre sus lados mediante el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces es importante recordar Pitágoras. Voy a tener una hipotenusa, dos catetos y un ángulo que mide 90 grados. ¿Ok? Entonces, nuestro teorema de Pitágoras nos dice que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Esto se traduce en la fórmula que hemos aprendido desde la escuela secundaria, donde a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. ¿Ok? Muy bien, ahora que hemos visto estas propiedades de los triángulos, con lo que sabemos, vamos a resolver el siguiente problemario, que es el producto de esta semana. ¿Ok? Son 10 preguntas sobre triángulos. Y aquí quiero que pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque lo que busco es confundirlos. Si se dan cuenta, yo tengo varios triángulos dentro de un mismo triángulo. El triángulo mayor tiene un ángulo de 70 y un ángulo de 50. Si yo hago esto con matemática, observen. Vamos a resolver de triángulos. Coloco que el ángulo A mide 70 y el ángulo B mide 50. Le voy a pedir que me calcule el ángulo que me hace falta y vale 60. Volvemos a nuestro problemario y observamos, este ángulo vale 60 grados. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Resolver. Si se dan cuenta, aquí tengo un ángulo de 90, mide 60. Yo sé que este vale 90. 9 y 6 me da 15. Por lo tanto, este ángulo, este 70 que está dividido, esta parte mide 30. ¿Ok? Si este mide 30 y este mide 90, ¿qué es lo que me resta? Saber cuánto mide este ángulo. Este ángulo, entonces, voy con matemática y voy a calcular. Observen. Sacamos otro solver de triángulos y vamos a hacer que el ángulo C mida 90, como en nuestro problemario. ¿Ok? Aquí tenemos 90. Este vale 30. Y queremos que calcule el valor de B, que vale 60. ¿Ok? Vamos a nuestro problemario y sabemos que este ángulo mide 60. Por lo tanto,
al ser opuesto por el vértice con este otro, también x vale 60. Colocamos el valor del ángulo y damos clic en OK y ya tenemos nuestro primer ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, estos ejercicios están hechos para pensar. No requieren que hagan operaciones muy extensas, pero sí que visualicen muchas de las operaciones que acabamos de explicar en el Agrandacerebros con estos triángulos. Una vez que lo entreguen, recuerden que para que su Agrandacerebros tenga el valor completo, debe de tener el 70% o más. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos ahora a la parte de dudas.